Muy buenos días, iglesia hermosa, que el Señor les bendiga. Qué gusto de saludarles, qué gusto de estar en este primer domingo del mes de noviembre de este año 2025. Y seguimos viendo nuestros temas, nuestro tema general que es el Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesucristo. Y estamos en este compendio viendo las 7 cartas para las iglesias en la provincia de Asia. El domingo pasado vimos la carta a la iglesia de Éfeso. Si usted no ha visto ese video, ¿verdad? Ahí en nuestro canal puede revisar el video de el mensaje a la iglesia de Éfeso. Hoy nos corresponde ver el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y aquí en el mapa usted puede ver que Esmirna también está cerca de Éfeso, parte de esa costa del Mediterráneo, allá en el Medio Oriente, en Asia Menor. Entonces, en esta mañana nos corresponde ver el mensaje a la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna significa mirras o la mirra que se usaba como una sustancia para perfumar y ungir a los cadáveres como una especie aromática. Esta ciudad actualmente es la ciudad de İzmir, en Turquía, y se le conocía como la corona de Asia, una ciudad muy bella, una ciudad muy próspera. Era una ciudad que era muy estudiosa, era la capital o el centro de la ciencia y de la medicina de aquel entonces. Tenían avanzados muchos conocimientos como para embalsamar, por eso se llamaba mirras. Esta ciudad también se caracteriza porque siempre estuvo del lado del ganador durante las guerras romanas. Era muy leal a Roma, al imperio romano. Y esa lealtad hacia el imperio resultó también en una fuerte adoración al emperador como Dios, al César. Los de Esmirna adoraban al César y lo creían un Dios. Dice la historia que 50 años después de la muerte del apóstol Juan, Policarpo fue el pastor de la iglesia de Esmirna, pero él fue quemado vivo. Él fue quemado en la hoguera, Policarpo, por negarse a adorar al César y decirle que era un Dios. Policarpo tenía 86 años cuando fue martirizado. Y también una comunidad judía de Esmirna le fue hostil a la iglesia. Esta comunidad judía también estaba en contra de esta iglesia. Pero vamos a la palabra, a Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer los versos del 8 al 11. Si usted lo tiene, lo vamos a leer juntos como iglesia en esta mañana. Dice así el mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Qué hermosa carta. Y empieza, como dijimos hace 8 días, la estructura de la carta con el remitente. En el verso 8 se describe al remitente y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mire, el remitente es Cristo Jesús,
pero ahora se pone como el primero y el postrero. Esto es un título, hermanos, de que Él es el soberano de todos los tiempos, el que inició esta obra y el que terminará esta obra, el que estuvo muerto porque Él murió por nosotros, pero al tercer día resucitó. El destinatario de la carta es el ángel de la iglesia de Esmirna. El ángel dijimos que era el encargado o el pastor, el anciano de la iglesia. Y el contenido o la esencia de ese mensaje, hermanos, tiene que ver a partir del verso 9, cuando el Señor dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Mire qué tremendo, hermanos. La iglesia de Esmirna era una iglesia sufriente. Yo conozco tus obras. Versículo 9. Una vez más, es el Señor quien conoce las obras de su iglesia. Tenemos a un Dios poderoso, hermanos, que está atento a todo lo que la iglesia hace o desarrolla. Yo conozco tus obras. Y luego dice ahí, y tu tribulación y tu pobreza. Pero entre paréntesis, el Señor en la carta le dice, pero tú eres rico. Mire qué maravilloso, hermanos. El ser contrario, decíamos hace un rato que la iglesia de Esmirna o la ciudad de Esmirna adoraba al César como si fuera un dios. Pero el ser contrario a la corriente de este mundo y estar en persecución, hermanos, era sinónimo de pobreza. Iglesia amada, qué difícil, hermanos, es para un cristiano ir en contra de la corriente de este mundo, porque somos minoría. Ayer ustedes vieron la ciudad llena de jóvenes, de jovencitos, hasta personas mayores, todas vestidas, caracterizadas, como haciéndole una pleitesía al diablo mismo, a los demonios, a la muerte, desde que son pequeñitos, haciendo alusión a todo ello. Yo tuve la oportunidad de ir cerca de donde estaban ahí, un lugar donde se ponen todas las personas ahí. Y qué complicado, qué difícil estar ahí. Porque, hermanos amados, mire, es en contra de las corrientes de este mundo. Todo mundo ahí celebrando, disfrazados, y uno se siente extraño en medio de todo ello. Bueno, la iglesia de Esmirna estaba en contra de todo eso. Y eso los había hecho pobres. Mire, no vamos muy lejos, iglesia. Aquí mismo en nuestro estado de Chiapas, usted se ha dado cuenta cómo ha sido la persecución a nuestros hermanos indígenas. Y nosotros hemos escuchado testimonios vívidos de gentes que los han despojado, les han quitado sus tierras, les han quemado sus cosechas. Bueno, eso es tremendo por no seguir las tradiciones de este mundo, de la religión, hermanos. Estar en contra de la corriente de este mundo, estar bajo la persecución, es sinónimo, hermanos, de vejación, de pobreza, de humillaciones. Qué tremendo es esto. Pero acá hay algo muy importante de notar. La iglesia de Esmirna era una iglesia sufriente y era una iglesia pobre. Pero me encanta, mire, hermano, el ojo de Dios. Me encanta la perspectiva de Dios. Porque le dice ahí en el verso 9, y tu pobreza, pero entre paréntesis le dice, pero tú eres ¿qué? Rico. Eso es maravilloso. Porque para la gente, para el mundo, ¿eran ellos qué? Eran ellos pobres. No tenían riquezas. Pero para los ojos de Dios, hermanos, ellos eran ricos. Qué paradoja, pero qué realidad. Y mire, allí en Marcos, capítulo 12, verso 41 y 44, encontramos un caso muy similar de una persona muy pobre, una viuda muy pobre para el mundo. Pero mire con qué ojos la vio Cristo Jesús. Adelante. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho.
Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Todo su sustento. Esta viuda echó 2 blancas, una ofrenda muy insignificante. Los ricos echaban, mire, hermano, bastante. Pero para el Señor no fue lo mismo que vio el ojo humano. Y el Señor dijo, mire, esta viuda pobre dio más. Ella dio más porque ella dio todo su sustento. Ella, hermanos amados, estaba denotando la total dependencia de Dios al dar todo lo que tenía. Ella estaba ofrendando su fe. Estaba ofrendando, hermanos, su total confianza en Dios. Ella tenía una fe inquebrantable. Y eso valía más que lo que físicamente cayó en el ofrendero. Y el Señor Jesús la alabó y le dijo, mire, ella dio más. Gloria a Dios. Qué diferente es el ojo de Dios al ojo humano. ¿Ya se dio cuenta? Y a la iglesia de Esmirna le dice, tú eres pobre, pero eres rica. Tu pobreza, pero son ricos. Hermanos, qué tremendo es esto. Mire, ahí también vemos nosotros a una iglesia pobre físicamente, pero rica en Macedonia, las iglesias de Macedonia. De 2 de Corintios, capítulo 8, verso 1 al 4. Mire estas iglesias de Macedonia. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 4. La ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les condescendiésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Amén. Amén. Mire, la iglesia de Macedonia, hermanos, me encanta porque ellos rogaron al apóstol, ¿sabe qué? Déjenos colaborar. Yo creo que el apóstol decía, muchachos, pero ya se dieron cuenta que ustedes no la están pasando bien, no tienen tanta economía, pero ellos seguían diciendo, Señor, por favor, apóstol, déjenos colaborar. Mire qué iglesia tan tremenda, porque la iglesia de Macedonia estaba en sufrimiento, estaban, hermanos amados, en tribulación. Y encima de la tribulación, dice el capítulo que leímos, encima de la tribulación abundaban en gozo. Gloria a Dios. Mire qué riqueza de la iglesia de Macedonia, hermano. Los que están en tribulación se gozan, sufridos en la esperanza. Estaban pasándola mal, pero no se estaban lamentando, hermanos amados. Mire qué iglesia tan fuerte, tan firme, tan gloriosa. El apóstol Pablo dijo, muchachos, ustedes si quieren no colaboren. Y él, no, claro que sí. Por supuesto que sí, vamos a colaborar, vamos a sustentar, pero no tienen mucha economía. En esta versión que estamos viendo, ustedes son una iglesia pobre, pero somos ricos en el Señor y abundaron. Dice que esta iglesia, mire, hizo todo lo posible y juntó y abundó. Y encima de la tribulación, su abundancia de gozo, su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Iglesia pobre, pero ante los ojos de Dios una iglesia rica. Abundaron en gozo, no en lamentos, hermanos, mucho menos en renuncia. ¿Ya se dio cuenta de eso? Mire, cuando llega el aguinaldo, hermanos, hasta en lengua queremos hablar, ¿verdad? Lengua extraña. Pero ¿qué tal cuando llega la persecución? ¿Qué tal cuando llega la tribulación? ¿Cómo es su gozo? ¿Sigue usted gozándose a pesar del sufrimiento? A pesar de los problemas, hermanos amados. Bueno, esta iglesia no renunció. Esta iglesia no se lamentaba la pobreza en la que estaba, sino que abundaron, hermanos amados. Mire,
Hay gente que renuncia por cosas que, de verdad, hay gente que renuncia a Cristo por cosas de verdad insignificantes. Insignificantes. Le dan la espalda a Cristo. Algunas personas se enojan unas con otras y en lugar de remediarlo, se alejan de Cristo. Qué tremendo es esto, ¿verdad, iglesia? Pero mire, las iglesias de Macedonia, hermanos, son un ejemplo para nosotros. Y la iglesia de Esmirna es un ejemplo para nosotros, hermanos, porque ellos estaban sufriendo la persecución, estaban sufriendo, hermanos, el oprobio, estaban siendo martirizados. Y además, dice ahí que la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mire, además de la persecución, además de la pobreza, además del sufrimiento, había un grupo que se creían judíos y que blasfemaban. ¿Qué es blasfemar? Es maldecir a Dios, es hablar en contra de Dios. Estos judíos, hermanos, no aceptaban a Cristo Jesús ni su obra y decían, él es un impostor, él no es el Mesías, y desde ahí ya están blasfemando. Y estaban diciendo, mira, ustedes siguen a ese impostor, y venían en contra de ellos. Mire qué tremendo es esto. Estaban en contra de Cristo, no creían en Cristo. Pero me encanta porque el Señor en esa carta le dice, pero también tienes ahí a los que no son judíos, sino son una sinagoga de Satanás. ¿Saben qué le está diciendo Cristo ahí? Estos muchachos no son hijos de Dios, no son judíos, no son hijos de Abraham. Ellos son hijos del diablo. ¿Y sabe qué? Cristo Jesús, cuando vino a la tierra, se lo dijo cara a cara a los fariseos. A los que estaban en contra de él, se lo dijo cara a cara. Allí en San Juan, capítulo 8 y verso 44, vemos esa confrontación directa, frontal, que les hace Cristo Jesús a esos que se llamaban judíos. ¿Qué dice San Juan 8:44? A ver. Vosotros, ¿Qué dice? dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire qué señalamiento frontal de Cristo Jesús. Ustedes son de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Y a la iglesia de Esmirna dice, sí, hay un grupito ahí que se llaman judíos. Pues no lo son, al contrario, es una sinagoga de Satanás. Ellos adoran a Satanás porque los han matado, porque los han enfrentado, los han estado estorbando. Dice aquí, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras, los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida. ¿Quién es un homicida? El que, ¿qué? El que asesina. Hoy están los asesinatos a la orden del día, terriblemente, en medio de una plaza pública, hermanos, en un evento público, mataron a un alcalde ahí frente a su familia, a sus hijos. Qué tristeza, hermano amado. Gente que pueda llegar y cegar la vida de otro ahí, qué terrible. Bueno, a la iglesia, hermano, de Esmirna, traían ese dilema, ¿verdad? Esa confrontación, traían con ellos esa situación y los llevaban al anfiteatro, a los que no estaban a favor del César, los exhibían y los terminaban matando. La iglesia sufrida. Pero mire qué dice el verso 10 de Apocalipsis, capítulo 2, que es nuestro verso central. Dice, no temas en nada. ¿Está conmigo ahí en Apocalipsis 2, 10? No temas en nada lo que vas a padecer. Mire qué maravillosa palabra del Señor. No temas, no temas. Así le dijo el Señor a sus discípulos, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. No temas en nada. No te preocupes por nada de lo que vas a padecer. No tengas miedo. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué?
probados. Y tendréis tribulación, ¿por cuánto tiempo? Por 10 días. Y luego dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Iglesia amada, tenemos un Dios, mire, que nos anticipa. Y nos dice, sí, los van a llevar a la cárcel. Hermanos, la cárcel en el tiempo del Imperio Romano era la muerte. La cárcel era llevarlos, no había derechos para ellos, estaban en contra del emperador, estaban en contra del César, era llevarlos al anfiteatro, exponerlos, ridiculizarlos, latigarlos, hermanos, torturarlos, incluso muchas veces que las mismas fieras del anfiteatro se comieran a esas personas, incendiarlos. En la historia narra que un emperador iluminaba su calle, donde iba a pasar con su carruaje en la noche, con postes de cristianos ardiendo, antorchas humanas, para que él iluminara su carruaje donde iba pasando. Y toda la iglesia ahí quemándose vivos como antorchas humanas para que el emperador pasara. Iglesia amada, pero tenemos la voz del Señor que dice, no temas en nada. Sí, es cierto, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, pero tendréis una tribulación por 10 días. Tiempo, un tiempo, 10 días. 10 días, cuéntenlos. Va a pasar. El día que los echen en la cárcel, empiecen a contar y va a tardar la tribulación 10 días. Una prueba muy dura. Muchos iban a morir ahí, ya no iban a regresar a sus casas. Una prueba muy complicada, pero una prueba delimitada en tiempos. Escuche bien esto, iglesia amada. Una prueba muy difícil, pero una prueba corta en tiempo. Solamente 10 días. Solamente 10 días. O 10 meses, si hubiese sido el caso. Hermanos, o 10 años, no lo sé. Lo que sé es que vamos a salir de esa prueba. Vamos a salir de ella. Es breve. Aún si fueran 10 años, es breve la prueba comparada con toda la eternidad con Cristo Jesús. No hay prueba más grande, hermano amado. No hay prueba más difícil en tiempos. Señor, ¿cuándo me vas a contestar? El tiempo que sea necesario. Vamos a salir de esa prueba, hermanos. Es breve. Aleluya. Comparado, mire, con toda la eternidad viviendo con Cristo Jesús. No es nada, es breve. Lo que estamos pasando, hermanos, tiene límite, tiene fecha de caducidad. Por eso el Señor los anima y le dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mira, no importa que vayas a morir, no importa que vayas a la muerte o a la hoguera, así como el pastor Policarpo, que fue incendiado vivo. De cualquier manera vamos a morir, todos vamos a morir y vamos todos a resucitar. Todos los que mueren van a resucitar. El detalle es que unos van a resucitar para la gloria y otros van a resucitar para condenación eterna. A eso se le llama la muerte segunda. Esta corona de vida, hermanos, no es una corona literal, como un adorno a la cabeza, sino es la misma vida eterna con Cristo Jesús. Tampoco es una corona puntiaguda, como la que usaban los reyes, llena de esmeraldas, sino una corona de laureles que se le daban a los vencedores, a los ganadores. Una corona de laureles que se le daban al vencedor. Mire, allí en Apocalipsis, en ese verso que estamos leyendo, vamos a ver la aplicación. Ahí están los campeones portando una corona de laureles. Esta corona de laureles, iglesia, era una corona de gloria para aquellos que eran vencedores en los diferentes
deportes que habían ahí. Mire cómo termina ese texto, cómo termina la carta. El que tenga oídos o el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ahí está, el vencedor, no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, el atleta, eso va a ser maravilloso, hermano. Porque mire que dice Filipenses capítulo 3, del 13 al 14. Escuchemos qué dice la palabra ahí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Mire, el apóstol Pablo está diciendo, miren, yo no pretendo alcanzar, pero una cosa hago. ¿Qué dice? ¿Qué iba a hacer Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso hace el que vence, hermanos. Olvida lo que quedó atrás. Olvídese de lo que ya pasó. Pero de ahora en adelante dice, me esfuerzo. Voy avanzando hacia la meta. Qué maravilloso es esto, el que venciere. Mire que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:8. 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí está, la corona de la vida. El premio, hermanos, es grande en el Señor. Aleluya. Vale la pena seguir adelante, iglesia amada. Yo sé que de pronto nos podemos cansar. Yo sé que de pronto las cosas, hermanos, no parecen ser como las esperábamos. Mire, estamos en medio de la prueba, estamos sufriendo. Eso cansa, eso desgasta, desanima. Escuchamos la voz del diablo que nos dice, no vas a poder, mira para qué sigues, mira cómo están las cosas. En lugar de mejorar, vas deteriorándote cada vez más. Pero el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice hoy a su vida, a la iglesia. El que venciere. Sí se puede vencer. Hace 8 días decíamos esto. Sí se puede vencer porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el que venciere, hermanos, dice este verso, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Aquella, hermanos amados, que va a ser para resucitar. Todos resucitaremos, pero luego unos irán a la condenación eterna. Los que estamos en Cristo no sufriremos eso, porque sí vamos a resucitar, pero vamos a resucitar para estar con Cristo Jesús. Pero mire que dice Apocalipsis 20:14. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor en esa porción maravillosa. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. Lanzarlos al lago de fuego. Fue lanzada al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. El que venciere no va a ser lanzado al lago de fuego. No sufrirá la muerte segunda. Apocalipsis 21:8, ¿qué dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, qué tremendo. ¿Y con quién empieza la lista, perdón? ¿Con quién empieza la lista? Pero los cobardes. ¿Quién es un cobarde, hermano? El que tiene miedo. ¿Quién es un cobarde? ¿Ha escuchado aquel canto de la llaga podrida? Lo voy a mandar en el jueves musical. Porque dice, pero qué cobarde fuera yo. ¿Qué dice?
Y qué cobarde fuera yo si de aquí. Mira, hermano, un cobarde es el que no sigue adelante, es el que se raja. Hoy también aquí en México decimos, ¿no? El que se raja. Y dice, los cobardes, ahí empieza la lista, los cobardes y los incrédulos, los abominables. Mire, la cobardía se tipifica igual a la incredulidad, a la abominación, a los fornicarios, a los hechiceros, a los idólatras, a los mentirosos. Ahí está en la misma lista, mire, la cobardía. Echarse para atrás. No, iglesia amada. El camino de Cristo sí es difícil. Esmirna es una iglesia sufriente, una iglesia, hermanos, que está pasando tribulación, pero una iglesia que está saliendo adelante, una iglesia pobre. Ya los despojaron de todo, pero es una iglesia rica en el Señor. Iglesia amada, todos ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, pero los que son valientes, los que vencen, no van a sufrir de ese lago de fuego. Mire que dice ahí mismo ahora en el verso 27, por favor. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación ni mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Miren, los que vencen están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y para terminar, capítulo 22 y verso 15, ¿qué dice la palabra del Señor ahí? Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Amén. Amén. Ellos estarán fuera. Bueno, ¿qué podemos, iglesia amada? ¿Qué podemos extraer ahora nosotros para nuestros tiempos, para nuestra vida, para nuestro día a día, para nuestro caminar con Cristo? ¿Qué podemos extraer ahora nosotros, hermanos, de esta iglesia hermosa, la iglesia de Esmirna? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios ahora le está hablando a usted y a mí a través del mensaje de la iglesia de Esmirna? Mire, que pese a la tribulación que estemos pasando, que pese a la pobreza que probablemente estemos pasando, nosotros somos ricos en Cristo Jesús. Que el Señor no ve como nos ve el mundo. El mundo nos ve quizá pobres o pasando esa tribulación, pero para el Señor, hermanos amados, somos ricos. ¿Qué podemos extraer? Yo les pregunto en esta mañana y allá en casita, los que me ven en sus casas o donde quiera que usted se encuentre, ¿está pasando tribulación, iglesia? ¿Está pasando usted una persecución? Quizás algunos hijos del diablo se han levantado contra usted para aniquilarlos, para denostarlos, incluso para matarlos, los han amenazado. Mire, tenemos incluso temor de ser llevados a los tribunales por defender la verdad, defender la justicia, defender la palabra del Señor. Mire, no importa, hermano, lo que usted esté pasando, no importa, iglesia, la prueba de fuego que a lo mejor esté pasando usted, recuerde que no está luchando solo, no está luchando sola. Recuerde que el Señor, hermanos, está pendiente de sus obras. Él está pendiente de usted y de mí. Y por Él y con Él somos más que vencedores. Cualquier tribulación, cualquier problema, cualquier angustia, cualquier situación adversa que nosotros estemos pasando, hermanos, tiene una fecha de caducidad. Va a salir usted de ella. Más, hermanos, temprano que tarde. En el tiempo perfecto de Dios, usted va a vencer esa tribulación porque tiene una fecha de caducidad. Cualquier tribulación que estemos pasando es breve. Es breve.
Un día estaremos por toda la eternidad con Cristo Jesús. No nos enfrasquemos a esta tierra. No nos enfrasquemos, hermanos, a la brevedad de la vida. Un día estamos, otro día no estamos. Lo más importante es que resucitaremos un día para ser coronados como coronan a los atletas en los Juegos Olímpicos, hermanos, y que el hombre te corone. Mire, como estos atletas es maravilloso, pero no vas a recibir la corona de victoria de la mano de un hombre, ni de la mano de un emperador, ni de la mano de un gobernador, ni de la mano de un presidente de la república. Vas a recibir la corona de gloria del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Habrán ángeles, hermanos, alrededor en esa fiesta gloriosa y se escuchará tu nombre. Amén. Aleluya. Y va a resonar en todo ese lugar tu nombre. Y te van a llamar. Y el Señor te va a decir: muy bien, buen siervo y fiel. Yo conozco tus obras. Estuviste en persecución. Estuviste pasándola mal. Llegó la tentación a tu vida, pero eres un vencedor. Entra al gozo de tu Señor. Hermanos, se escucharán los aplausos, se escucharán los gritos de victoria, se escuchará una gran alegría, un gran regocijo el día que el Señor te corone de gloria y estaremos con Cristo por toda la eternidad. El mensaje a la iglesia de Esmirna es un mensaje de ánimo. Es un mensaje de fe, de confianza, que todo lo que usted hace, hermano, que todo lo que usted está pasando, que todo lo que usted está atravesando, todo ese problema, todo ese desánimo, toda esa tribulación, lo único que está haciendo es perfeccionándonos en Cristo Jesús, acercándonos cada vez más a Cristo Jesús, hermanos, depender más de Cristo Jesús y no de nuestras fuerzas, tomar ánimo que el Señor está con nosotros y seguir adelante en medio de cualquier situación. Mirras, Esmirna, Mirras. Hermanos, es la única, una de las pocas iglesias que no recibió, pero tengo en contra de ti, no. Ellos no tienen ninguna de esa expresión del Señor. Una iglesia sufriente, pero una iglesia que está tomada de la mano del Señor. Oremos al Señor en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, Señor amado. Gracias. Gracias, gracias, gracias por ese mensaje tan maravilloso. Que hoy lo aceptamos. Que hoy, Señor, lo traemos a nuestras vidas. Esmirna, mirras, lo que se usaban, Señor, para poder ungir a los que habían muerto. Por eso tú te presentaste como el que moriste, pero que revivió, que vivió, que resucitó. Esmirna, una iglesia sufriente, una iglesia en medio de la persecución, en medio de la prueba, en medio, Señor, de la opresión del diablo. Esos judíos se levantaban a blasfemar en contra